Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno convocada para hoy a las 21 horas. Y tiene el siguiente orden del día. Primer punto. Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, que fue celebrada el 30 de marzo de 2017. ¿Tienen algo que decir al acta? Sí, tiene la palabra el portavoz del grupo. Sí, en la página 60, 33, 60 y 63 tengo alguna pequeña cosa. ¿Cuál página? 33 no tiene importancia, pero a lo mejor en la 33, cuando hice la pregunta de cuánto era el tanto por ciento que cobra el OAR por la gestión y cuánto es la duración del convenio, responde la alcaldesa diciendo que la duración del convenio es anual prorrogable, y de lo del 3 y pico por ciento que dijo así algo no muy concreto, no sé si no lo pone por eso porque no era concreto. Sí, vale. De acuerdo. En la 60 y la 60 y 63. Perdón, la 63 dice, en el penúltimo apartado donde dice el portavoz del Grupo Popular el Hospital de Llerena, que tiene a Alanís, Cazalla y Guadalcanal, falta Alanís. Y en la página 60, donde se habla al principio, punto 4, casi al final, dice, no hay ningún problema, está un poco incompleto, no hay ningún problema por nuestra parte en que se haga. Lo que nos gustaría es que se hiciera, hombre, que se nos consultara, que se incluyera eso, que no hay ninguna, pone, no hay ningún problema, otra cosa era tal, pues nosotros queremos incluir que ponga, no hay ningún problema por nuestra parte en que se haga, pero nos gustaría que se nos consulte. Solo eso. Por lo demás la aprobamos. Bueno, pues la sometimos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del Grupo PSOE y Grupo PP y la abstención del Grupo PP. Segundo punto. Moción socialista, pacto social y político por el ferrocarril en Extremadura. Tiene la palabra el portavoz del Grupo PSOE. Buenas noches, paso a leer lo que dice el pacto. El ferrocarril ha sido fundamentalmente a la hora de vertebrar territorios desde el siglo XIX y también ha constituido un elemento clave para la prosperidad y bienestar de las personas, aunque su influencia ha resultado muy desigual en una u otra latitud. Extremadura nunca tuvo un trato favorable, ni en el trazado ni en el desarrollo de la red ferroviaria nacional, y eso ha supuesto un lastre determinante en su desarrollo y cohesión social y territorial. En la última década, la ciudadanía extremeña asiste preocupada e indignada a la creciente degradación del transporte ferroviario regional. Es inadmisible que al día de hoy Extremadura no disponga de unas infraestructuras ferroviarias dignas, acorde a los tiempos actuales y similares a las de las regiones de nuestro entorno. Este notable déficit merma la capacidad de movimiento de la población autóctona. La llegada de visitantes limita de manera importante la salida de mercancías, con la considerable pérdida para la competitividad en la economía regional. Por nuestras características territoriales y geoestratégicas, el tren puede ser, no la única, pero sí la mejor herramienta para salir del ostracismo y conectarnos con el mundo. Ha llegado la hora de decir basta a una situación tan injusta. Es necesario un ferrocarril social, de gestión pública, que mantenga y genere empleo y que vertebre internamente a la región, a la vez que conecte con el resto de España, Portugal y Europa, tal como indican las directrices del Parlamento y el Consejo Europeo plasmadas en la red transeuropea de transporte, a través de los tres grandes corredores, Atlántico, Central y Mediterráneo. A través de este pacto, Extremadura exige con firmeza y rotundidad un transporte digno, capaz de dar respuestas válidas a las demandas de movilidad de personas y mercancías.
La declaración para la concertación social suscrita el 14 de octubre de 2015 en la Junta de Extremadura, Confederación Regional de Empresarios de Extremeño, Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, nos une en el propósito de compartir de que en el periodo 2015-2019 el Gobierno de la Nación dé prioridad y relevancia debida a las infraestructuras ferroviarias adecuadas para Extremadura. Actualmente hay en Extremadura 725 kilómetros de líneas férreas en nuestra región, pero no existe ni un solo metro electrificado. Ya no hay tiempo para más retrasos, ya no hay excusas para seguir parados en el andén de la historia. La inmediata y total electrificación de nuestras conexiones viarias desde Badajoz, con Mérida, con Madrid, a través de Cáceres, Talavera de la Reina y desde Mérida a Puerto Llano, así como la terminación de infraestructuras necesarias para hacer realidad el funcionamiento de la línea de alta velocidad, son nuestras exigencias y prioridades. Este pacto no es una queja ni un lamento del pueblo extremeño, es un grito de indignación compartido por 1 millón de personas ante la clamorosa injusticia de cientos de promesas incumplidas. Por todo ello, la Junta de Extremadura, Confederación Regional Empresarial Extremeña, UGT Extremadura, Comisiones Obreras de Extremadura, acuerdan suscribir el presente pacto social y político por el ferrocarril en Extremadura, para exigir al Gobierno de España y de manera inmediata, con carácter prioritario, y desarrollar en su totalidad durante la legislatura 2015-2019 las actuaciones contempladas en este documento con carácter general, que son las siguientes. Primero, ejecutar un plan urgente de renovación y electrificación de las redes ferroviarias convenidas en Extremadura, empezando por la línea Badajoz-Mérida-Puerto Llano, instalando un intercambiador de ancho en Brazatorta para poder acceder a la línea de AVE Madrid-Sevilla. Segundo, electrificación en su totalidad de la red viaria Badajoz-Cáceres-Plasencia-Madrid, ejecutando actuaciones en curso de plataforma en la línea de alta velocidad, para poder aprovechar cuanto antes la inversión ya realizada en dicha infraestructura. Conectaciones intermodales integradas en el entorno urbano en las ciudades que permitan poner en funcionamiento el AVE Badajoz-Madrid. Tercero, exigir la coordinación urgente de las líneas que nos comunican con Sevilla y Huelva, aplicando mejoras radiales e incluyendo un plan de electrificación en las conexiones de Mérida, Los Rosales, así como Zafra, Huelva y el puerto. Cuarto, poner a disposición de los extremeños una red moderna de comunicaciones en el interior de la región, con trenes adecuados, horarios idóneos que posibiliten la movilidad interna de los ciudadanos para sus actividades cotidianas, laborales, educativas, de fomento en el uso del ferrocarril, haciéndolas más atractivas y competitivas para los productos extremeños, así como garantizar la intermodalidad de la plataforma logística del suroeste europeo, en Badajoz y de los espacios de Mérida y Navalmoral, mediante una dotación suficiente de infraestructura logística en las estaciones correspondientes. Para ello, demandamos a los organismos estatales competentes su instalación, acondicionamiento y funcionamiento con carácter público a lo largo de la legislatura 2015-2016. Y al mismo tiempo proceder a la reapertura del puesto de mando de Mérida, que fue clausurado en su día, para mejorar la gestión logística de la circulación de trenes de Extremadura, incluido el AVE, así como poner en marcha las infraestructuras necesarias dentro de la comunidad que garanticen el mantenimiento y reparación de los trenes que circulen por la región. Quinto, estudiar soluciones que permitan recuperar la conexión ferroviaria de la Ruta de la Plata entre Plasencia y Astorga, ya sea mediante una nueva infraestructura convencional de altas prestaciones o aprovechando la antigua línea de su trazado más favorable, y poner en servicio lo antes posible el tramo de Extremadura con conexión a las estaciones de AVE de Plasencia. Sexto, acondicionar la vía de Cáceres-Valencia de Alcántara, frontera portuguesa, en tren Barbao, que permita recuperar la viabilidad del tren Madrid-Leroa a su paso por Extremadura. Séptimo, la Junta de Extremadura se compromete durante los próximos 4 años a dotar de los recursos económicos necesarios para abordar de un nuevo convenio con los organismos estatales, gestores competentes en materia ferroviaria, que permita mantener al menos la actual ferroviaria regional de viajeros. Octavo, los firmantes continuaremos
una comisión de seguimiento y evaluación del presente pacto, comprometiéndonos a realizar cuantas acciones sean necesarias para su difusión, puesta en marcha y extensión del mismo, suscribiendo para ello un plan de actuación entre la Junta de Extremadura y los agentes económicos sociales. En línea con lo expresado en la resolución del impulso del 22 de octubre del 2015, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos presentes en la Asamblea de Extremadura, elevamos el presente pacto de dicha instancia comprometiéndonos a participar de forma activa y constructiva en su debate, con el fin de conseguir un verdadero pacto por el ferrocarril en Extremadura, de amplio efecto social y político. Con independencia del resultado final del debate parlamentario, la Junta de Extremadura, a través de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto, informará de manera permanente de su interlocución y actuaciones en materia contenida del mismo, especialmente en las relaciones, negociaciones y actuaciones del Gobierno con España, incorporando a los agentes económicos y sociales firmantes aquellas conversaciones y acciones que aparte los firmantes estimen oportunas. Este pacto pretende ser una hoja de ruta abierta a la participación, anexión efectiva de todas aquellas organizaciones sociales y económicas, políticas, culturales, sectores, empresas y personales que compartan estos objetivos, pudiendo así generar una movilización social amplia que nos permita salir del aislamiento histórico y evitar que el ferrocarril de Extremadura nunca más vuelva a ser moneda de cambio para los intereses espuarios ajenos a la sociedad extremeña. Los agentes políticos, sociales y económicos firmantes de este pacto por el ferrocarril invitan a toda la sociedad extremeña a unirse a estas demandas, poner fin a una injustificable marginación que ha privado a nuestra tierra extremeña de unos medios de transporte básicos para el desarrollo y la vertebración de nuestro pueblo y el bienestar y el progreso de nuestros agentes. Bien, leída la moción, ¿tienen algo que decir? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudad. No, el portavoz del Grupo Ciudad. Sí, nosotros estamos de acuerdo en vista de que ya se ha aprobado por unanimidad tanto en la Diputación Provincial de Badajoz como en la Asamblea de Extremadura, tanto PP como PSOE estamos de acuerdo. Vemos que es una necesidad y en nuestro caso concretamente mi compañero Félix es especialmente un amante del ferrocarril, o sea que por lo tanto vamos a votar a favor de la moción. Conste en acta que lo que he dicho, que nuestros dos partidos están de acuerdo en Diputación y Asamblea. Este punto de votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del Grupo PSOE y Grupo PP y la abstención del Grupo Ciudad. Pasamos al tercer punto. Moción socialista, derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y apertura de un proceso de reforma local. Tiene la palabra el mediador. La Ley 27/2013 de 29 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local es una ley que se ha debilitado la gestión municipal y el autogobierno local en aras de una pretendida eficiencia financiera y que además coarta y cercena las posibilidades de desarrollo legislativo de las comunidades autónomas al haberse extralimitado el legislador estatal en la definición de la normativa básica tal como ha reconocido y declarado el propio Tribunal Constitucional. De este modo nos encontramos ante una situación de urgencia histórica en el municipalismo y de emergencia social, donde los colectivos más azotados por la crisis necesitan del auxilio y de la ayuda de su administración más próxima y por ello es urgente e imprescindible acabar con la asfixia competencial y financiera actual a la que la Ley de Racionalización somete a los municipios. Una ley que además contó desde su tramitación con el absoluto rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias representadas en las Cortes Generales. Muy recientemente se ha celebrado en la Diputación Provincial unas jornadas en las que se ha analizado el papel del municipalismo, cuáles son sus demandas y necesidades, qué efecto ha tenido sobre el mismo la Ley de Racionalización y cómo, frente a esta, es necesario articular un nuevo marco legislativo estatal y autonómico que dé respuesta de una manera decidida a las necesidades de nuestros municipios.
En dichas jornadas, donde han estado representados la Junta de Extremadura, las 2 diputaciones provinciales, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, además de numerosos alcaldes y alcaldesas, ha podido analizarse cómo el impacto de la legislación básica estatal no solo ha afectado a los municipios, sino también a la propia capacidad legislativa de las comunidades autónomas, cuyo ámbito, en lo que se refiere al marco competencial local, se ha visto constreñido las materias en que la referida ley estatal expresamente se cita, obligando a ignorar tanto la realidad social que viven en ayuntamientos como la necesidad de ofrecer una respuesta próxima y cercana a las demandas ciudadanas. Resulta generalmente asumido que el actual marco normativo estatal, tras la entrada en vigor de esta ley de racionalización, ha sido edificado de espalda a los municipios, en su contra y a su pesar, y que los fines y objetivos que se afirman perseguir se concentran realmente en el que el control político, a través del control financiero de las entidades locales, residiera exclusivamente en el Gobierno de España, evitando de paso eventuales injerencias de las comunidades autónomas. Ya la propia exposición de motivos de la ley de racionalización era toda una declaración de intenciones. Con literalidad contemplada el necesario cumplimiento de las exigencias de la adaptación de la legislación básica del régimen local impuesto por la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el fin de implementar los principios de la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y uso eficiente de los recursos públicos. Esto es el objetivo de la reforma de la Administración local española. No era otra que acomodarla a la nueva entidad de las cuentas públicas resultante de la crisis económico-financiera. Se trató de vender como objetivos de la reforma la necesidad de clarificación de las competencias locales, la eliminación de duplicidades, la reestructuración del sector público local y otras tantas medidas que tras más de 3 años de vigencia se han demostrado absolutamente inadecuadas para dar respuestas a las necesidades del municipalismo. Frente a las razones esgrimidas para justificar la reforma, se imponen las razones reales y verdaderas, no explicitadas en el texto normativo, pero que constituyen los objetivos claramente perseguidos por el legislador y que no fueron otros que la reducción del gasto público local y el control de la capacidad local del gasto. Y es precisamente en este punto el control de la capacidad local de determinar y decidir el gasto público donde la reforma choca frontalmente con la autonomía financiera local y con los principios constitucionales de distribución de competencia. La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó 1,1 billones de euros en 2016, lo que representa el 98,98% del PIB, según datos del Banco de España y los cálculos realizados por el Ministerio de Economía, experimentando un incremento del 3% respecto al año 2015. Del conjunto de las deudas de las administraciones públicas, mientras que la correspondiente al Estado creció un 3,7% y la de las comunidades autónomas un 5,02%, la deuda de las corporaciones locales cerró 2016 en 31.937 millones, un 9,09% por debajo de la de diciembre del 2015, lo que representa tan solo un 2,9% del PIB. Y analizando el déficit, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Funciones Públicas relativos a la ejecución presupuestaria del sector de administraciones públicas correspondiente al año 2016, la administración local presenta un superávit de 7.083 millones, equivalente al 0,64% del PIB, una cantidad que los ayuntamientos y las diputaciones estarían en disposición de invertir en infraestructuras, equipamientos, empleo y servicios sociales básicos si no fuera por las limitaciones de la regla de gasto. Si el objetivo de la ley de racionalización era controlar el gasto y sanear las cuentas en un escenario de crisis económica financiera,
Los datos actuales reflejan que las cuentas de las corporaciones locales son las más saneadas de las administraciones públicas españolas y que los ayuntamientos y las diputaciones disponen de recursos que contribuirán de manera notable al desarrollo económico de los municipios, así como facilitar la prestación de servicios públicos básicos para la ciudadanía que atemperasen los efectos de la crisis. Por todo ello, tanto por los datos actuales como por contar con el rechazo del mundo local, podemos afirmar que se trata de una ley antidemocrática, una ley que no da respuesta a las verdaderas necesidades que los municipios, y lo que es aún, una ley antisocial que limita extraordinariamente las funciones de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, desnaturalizando por completo el sistema actual de consideración de los ayuntamientos como administración más próxima a la realidad social de su municipio y que mejor respuesta puede ofrecer para mejorar la vida de la gente. Pero no solo se trata de una ley que atenta, limita y encorseta las competencias municipales, sino que sus restrictivos efectos se extienden a la capacidad legislativa de las comunidades autónomas, afectando incluso a las previsiones estatutariamente establecidas. Parece evidente que el forzado estiramiento del concepto de normativa básica que la citada ley impone puede vulnerar o poner en cuestión el régimen constitucional y estatutario de competencias legislativas de desarrollo y el sistema de ordenación de competencias sectoriales, motivo por el cual la Asamblea de Extremadura interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley que fue resuelto por el Tribunal Constitucional en sentencia de 3 de marzo de 2016, con estimación parcial del mismo superávit presupuestario a las inversiones que decidan o a la prestación de servicios básicos para la ciudadanía. Por eso se emplaza a las entidades locales de la provincia a sumarse a esta moción, para alcanzar un compromiso municipalista que impulse la derogación de una ley que atenta contra el principio de autonomía local y sobre todo limita y cercena la prestación de servicios básicos a la ciudadanía, la modificación y o flexibilización de los criterios que fijan la regla de gasto para que las entidades locales puedan invertir el superávit presupuestario y devolver a la sociedad el esfuerzo presupuestario realizado en forma de más y mejores servicios por parte de la administración más próxima. Bien, se me tiene la palabra el diputado. Sí, bien. Nosotros, en primer lugar, queremos felicitar a las administraciones locales en general por las cuentas positivas precisamente desde que está en vigor esta ley. Además decimos que no es antidemocrática, ya que fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso y también en el Senado. Y además fue aprobada quizá en un momento en el que la situación lo requería. No es que sea una ley que coarte y que recorte los servicios sociales y demás. De todas maneras, ayer en el debate del presupuesto generales del Estado se vio que hay muchas más propuestas para servicios sociales, sanidad, educación, etc. Y además queremos decir que gracias a esta ley y también a las ayudas del Gobierno de España, como lo que es el adelanto para pago a proveedores en general, y al darse el caso de que al no gastar alegremente, podríamos decir, en los distintos ayuntamientos y poder cerrar las cuentas anuales con superávit, se puede decir lo que decía en el pleno anterior la alcaldesa en la página 66 del acta anterior, que actualmente se están pagando las facturas con mucha más rapidez que anteriormente. Por todo ello, aunque podemos entender que haya cosas de esta ley que se puedan mejorar, que son antipáticas y que puedan ser susceptibles de mejora, nosotros no vamos a votar en contra de la ley, de la moción, pero comprenderán ustedes que tampoco vamos a votar a favor, por lo tanto nos vamos a abstener. Bien, sometemos el punto a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Se aprueba? El grupo de
cuarto del orden del día. Dar cuenta de decretos de alcaldía. ¿Tienen los decretos de alcaldía? ¿Tienen algo que... ninguno? ¿Grupo PSOE? ¿Grupo PP, perdón? ¿Sí? ¿Respecto a los decretos tiene algo? No, alguna pregunta, luego algún rollo haré luego de preguntas, pero vamos, que no... Pasamos al siguiente. Es que lo había incluido aparte, si no... Lo había incluido en algo de preguntas, si queréis lo digo de aparte. ¿Sí? Vale, porque es que normalmente los decretos no se comentan, por lo que lo digo. Vale, pues en el siguiente punto. A mí me da igual. Mi pregunta es el quinto. Estamos en ahora. Tiene la palabra el portavoz del grupo. Muchas gracias. Voy a empezar con un ruego. Les ruego que contesten a las preguntas. Que contesten hoy, no dentro de 2 meses o de 4, como han hecho últimamente. Y que contesten. Contestar es contestar a la pregunta que se hace. No echar un rollo político que no se cree nadie. Contesten. Hay preguntas que se pueden contestar sin ningún problema. En este momento. A no ser que haya que buscar algún dato concreto. Entonces es lógico decir, pues el próximo día te traigo el dato. Lo demás se puede contestar hoy. Y después nos ponen a parir si quieren, que es lo que hacen habitualmente. Nos da igual. Pero contesten. El hecho de que nos critiquen a nosotros no va a mejorar su gestión. La pésima gestión que están haciendo. Pero si quieren ponernos a parir, háganlo. Nosotros sí sabemos aguantar las críticas. Critiquen todo lo que quieran, pero contesten. Porque la gente tiene derecho a saber. Y nosotros somos portavoces de la gente. Contesten. Y aquí van las preguntas. ¿No les da vergüenza, o pudor, o escrúpulos, no sé cómo llamarlo, hacer un pleno ordinario como el de hoy y no traer ningún punto? ¿Han metido 2 mociones socialistas para rellenar? Ninguno. Luego de pregunta que es obligatorio y aprobación de las actas que es obligatorio. Perdón, ¿le voy a contestar en este momento a esa pregunta? No, perdón, estoy en uso de mi palabra. Señor secretario, que conste la interrupción de la alcaldesa. Sí, perdone. Siga. Perdón. Que conste la interrupción, por favor. Segunda pregunta, para la alcaldesa. ¿Por qué se presentó usted alcaldesa? Si quien hace de alcalde es el señor Carrasco. ¿Por qué no se presentó él? Porque la gente lo quiere saber. ¿Por qué pusieron al señor Alejandro de portavoz? Si quien hace de portavoz es el señor Carrasco. Porque ya vemos las intervenciones que hace el señor Alejandro. ¿Nuevas o preguntas? ¿Qué está Perdón, haciendo? que conste la interrupción de la señora alcaldesa. Yo le puedo preguntar si está haciendo nuevos o preguntas. Eso sí lo puede interrumpir. ¿Cómo que no le puedo interrumpir? Usted está en el turno de nuevos y preguntas. El señor secretario, por favor. Que conste en acta, por supuesto que conste en acta. Voy a hacerla otra vez. Usted tiene la palabra para hacer nuevos y preguntas. Claro. No juicios de valor. Claro, no. Es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entiende usted lo que es por qué? ¿Por qué? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pusieron a Alejandro de portavoz? Es una pregunta. ¿Ha entendido usted como pregunta? Hasta ahí era la pregunta. Bien. ¿Vale? No, que a lo mejor no lo entiende usted. Sí, lo ¿Por qué? entiendo. ¿Por qué? Pero ¿por qué es una pregunta? Usted sí se ve que vio algo. Sí, Que conste, por favor, la interrupción del concejal que haya hablado. Siguiente pregunta. Pregunta. ¿Quién? Empieza por quién. Es una pregunta. Vale. Pues si no lo había entendido, ¿quién? Con acento en la E. ¿Quién va a pagar la factura del abogado de su denuncia contra mí? Porque me denunció por calumnia. ¿Sí? Me denunció usted, no el ayuntamiento. Usted, Luis Osorio. Así que espero que la factura la pague usted, no el ayuntamiento. Porque yo he pagado la mía. 650 euros para cobrar al abogado. Me denunció porque le dije que no está capacitada para ser alcaldesa. Y ha leído el auto del juez. ¿Lo ha leído, señora alcaldesa? Dice que una alcaldesa tiene que aguantar ciertas críticas, que eso va en el cargo. Lo que confirma lo que dije, y me reafirmo, usted no está capacitada para la responsabilidad que tiene. ¿Le guste o no le guste? Siguiente pregunta, ¿por qué? Empieza por ¿por qué? ¿Por qué no nos enseña la nómina? Porque la gente está diciendo en la calle que es que la tiene embargada y por eso no quiere enseñarla. Dígalo, si es así no pasa nada. Y si no es así, pues dígalo claramente. Desmienta eso porque los rumores son muy malos en la calle. Diga por qué no nos enseña la nómina y por qué no la cuelga en el talón de anuncios como hicimos Juan y yo, que tuvo colgada ahí 2 años la nómina para que la viera todo el mundo.
Siguiente pregunta. ¿Son ustedes conscientes de lo mal que están gobernando? ¿Ustedes son conscientes de eso? ¿O que les da igual? Está todo el pueblo descontento, todo el mundo. No tienen a nadie contento. Bueno, menos los socios de ASA, eso sí estamos contentos. Siguiente pregunta. ¿Por qué? Está por qué. ¿Por qué, señora alcaldesa, ha mentido usted el lunes en el juzgado cuando estaba declarando en la denuncia contra Juan García Torde? Porque sí que sepa todo el mundo que ha denunciado usted al alcalde. Dijo usted, cuando le preguntaba el abogado, no recuerdo, no conozco, ignoro, 12 veces, en 2 folios de declaraciones, 12 veces dice no sé, no me acuerdo, ignoro. Incluso hablando de la EPSA, dice que no sabe. Y eso que era lo que llevaba ella, la EPSA. No se acuerda. ¿Quiere usted meter a Juan en la cárcel? Contesta esa pregunta de una manera clara. ¿Lo ha denunciado para meterlo en la cárcel? ¿Lo sepa todo el mundo? ¿Cuál es su intención? Siguiente pregunta para el señor Carrasco. ¿Por qué? ¿Por qué mintió el señor Carrasco en sus declaraciones el lunes? También ante el juez mintió. Cuando dijo que no le consta la problemática con la gestión de residuos que se ha producido en otros municipios. ¿Que no le consta, señor Carrasco? No solo la gestión de los residuos de las obras es un problema en muchos ayuntamientos, no, prácticamente en todos. En todos. ¿Cómo no le va a costar? Pero es que encima, hasta la propia diputación donde usted trabaja, ha dicho que piensa hacer algo al respecto porque esto es un problema para todos los ayuntamientos. Y luego usted dice ante el juez que no le consta. ¿Que no le consta? ¿Se lo veo hasta los periódicos? A usted no le voy a preguntar si quiere meter a Juan en la cárcel porque ya sabemos la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Son ustedes conscientes del daño que le están haciendo al ayuntamiento y al pueblo de Oliva con su actitud antidemocrática? ¿Van a seguir sin dejarnos hablar en la radio? En los 4 años le llevan 2. ¿No vamos a poder hablar en la radio más? No tengo más preguntas. Tiene la palabra el portavoz del grupo PP. En primer lugar, vamos a empezar por los ruegos. En el primer punto, la carretera Villanueva del Fresno. Después de inaugurarse y abrirse al tráfico, hemos detectado una serie de cosas. Unas las hemos visto nosotros, otras han sido quejas de los vecinos, pero en concreto, nada más pasar el cruce de Valencia-Mogué en dirección Villanueva del Fresno, las 2 primeras entradas hacia la derecha, 2 primeras cancillas que hay en carriles, hay un problema, que cuando salen de vuelta hacia Oliva tienen que cruzar la raya continua, lógicamente no pueden hacerlo, y si lo hacen se arriesgan a una multa y además a un peligro importante porque hacen un poquitín cambio de rasante y tal. En definitiva, nosotros lo que pretendemos es que este ruego se traslade a las autoridades competentes para modificar ese acceso, o bien, si se pudiera estudiar, acortar un poco el tramo de raya continua, o bien modificar la entrada en las cancillas esas. Y justo enfrente, en la entrada del campo de tiro, se produce la situación inversa. Hacia acá sí pueden salir perfectamente, pero hacia allá tienen también un tramo de 2-3 metros que tienen que pisar la raya continua para entrar. Creemos que por la importancia y la peligrosidad que tiene esto, no debe dejarse mucho más tiempo. Otro punto. Los espejos para visualizar el tráfico en las esquinas. Esta es una cosa, la iba a dejar para más adelante, pero en vista de lo que ha pasado recientemente lo voy a decir todo. Hay 2 de los que están colocados que tienen dificultad para verse por la altura en la que están colocados, como es el de la calle Vergel y el de la calle Encinasola, esquina con calle Nueva. Están tan altos que cuando te acercas con un vehículo en los 2 casos tienes que torcer mucho el cuello y se ven con mucha dificultad. Otro es el que está en las 4 esquinas de Rafael Sánchez, que cuando se accede desde Reyes Huerta hacia Rafael Sánchez sí se ven los coches que suben pero no los que bajan, por lo tanto, además cuando te acercas a la esquina los que bajan son los que te pueden dar directamente la puerta del conductor. Y luego hay necesidades varias, por ejemplo, el caso donde hubo el otro día el pequeño accidente, que es la salida de la calle Proceda a Virgen de Guadalupe, y en este caso se da la circunstancia de que
en muchas horas del día no tiene mucho tráfico, pero a las 9 de la mañana, a las 9:05 y a las 2:05 y a las 3, algo menos, pero en esas horas puntas hay mucho tráfico porque es la salida del colegio. Entonces en ese caso habría que pensarlo. También hay otras dos, quizás de un poco menos importancia, como es la esquina de Calderón de la Barca con Avenida Extremadura, la esquina del antiguo cine, y la esquina de San Lorenzo con Avenida Extremadura, donde anteriormente estaba la cabina de teléfono. En cualquiera de esos casos se da la circunstancia de que cuando los coches están aparcados en el sitio contrario, pues hay menos, en el sitio por donde se accede hay menos problemas, porque aunque sea por encima del coche se ve algo más, pero cuando los coches están aparcados en la acera contraria, el que va circulando va pegadito a por donde se accede. Entonces rogaría que se estudie, porque la verdad es que se crean serios problemas. Otro punto. Creo recordar que había una señal de dirección obligatoria en la subida a Virgen de Gracia. Justo cuando llegamos al cruce donde está la isleta, había una señal de dirección obligatoria hacia la derecha, tanto para los que suben como para los que tiran hacia la izquierda o derecha. ¿Por qué? ¿Por qué traigo esto ahora? Pues porque, por ejemplo, el Viernes Santo, la policía local, no me acuerdo quién era los que estaban, pero alguien pudo ver que había personas que no eran de Oliva, que cuando querían salir antes de pasar la pasión, pues claro, los que iban hacia la izquierda, dirección Valencia del Monbuey y Llano del Fresno, pues interpretaban que eran los dos carriles que estaban desde la isleta hacia la izquierda, uno era de subida y otro de bajada. Claro, al faltar la señal induce a pensar que eso sería una subida y otra bajada, y los del otro lado igual. No obstante, ya digo que creo recordar que anteriormente tuvo una señal de dirección obligatoria ahí en la esquina, en la parte baja de la isleta. Otro punto, los pasos de cebra. Ya que estamos con los pasos de cebra, hay otras zonas que son muy necesarios estudiar la manera de que menos perjudique al tráfico, pero eso es muy necesario. Es la zona del centro de salud. Las 4 esquinas del centro de salud se va con mucha velocidad en algunos casos, y hay muchas personas mayores que acuden al centro de salud que me lo solicitan. Otro punto en ruego, el alumbrado de la circunvalación. Por ejemplo, el tramo que va desde la salida de Muñoz Torrero hasta la esquina de Santa Rita no está iluminado. Y otro tramo que es al final de la travesía Santa Rita, abajo ya en la huerta, donde a izquierda y a derecha hay unos 200-250 metros que está sin iluminar, y curiosamente además anoche el último foco de la travesía de Santa Rita abajo también estaba apagado. Entonces, pues la verdad es que ya que eso se está convirtiendo en una zona de mucho tráfico, tanto a pie como en turismo, pues rogaría que se mire. Yo sé que todas las cosas no se pueden hacer rápido, pero que se mire porque es necesario. Eso es ruego. Pregunta. En los decretos 104, 105, 106, 110 y 119 se hace referencia al vehículo de la guardería rural. Se hablaba de un renti de 28.000 euros más 5.830 de IVA, total 33.880 euros. Ponía a pagar en 6 años. Mi pregunta es, ¿se ha comprado ya y cuál? Otra pregunta, respecto a Norva Asesores, creo que se llamaba, decreto 108. Se habla del estudio de una relación de puestos de trabajo y el importe son 10.769 euros. La pregunta es si realmente es necesario gastarse ese dinero para hacer un estudio de la relación de puestos de trabajo. Otro punto, los nichos, decreto 124. Se construyen 128 nichos más 46 columbarios, total 49.914,69. Bien, según esto, aunque los columbarios son más baratos, pero ni con mucho llegan a 300 euros el importe de la creación de cada uno de ellos. Y nosotros recordamos que en su día, que de hecho votamos a favor, se aprobó que se vendían a 600 euros. Nos parece que hay un poco de fase en el precio entre lo que cuesta hacerlo y a lo que se vende. Ya digo que nosotros en su día aprobamos a favor porque se nos explicó que salían más o menos por eso.
Otro punto, el punto 4. Esto es simplemente una pregunta con respecto a los exámenes de animador sociocultural y los de los dos auxiliares, si ya están contratados, ya se han hecho los exámenes, si están contratados, en qué fase están. Punto 5. La barandilla del colegio. Barandilla de la rampa del colegio, barandilla y rampa del colegio, la subvención que se pidió a la Junta de Extremadura, que se concedió, era 37.399,13 euros. Y el presupuesto del técnico municipal equivalía a 46.748,91 euros, 38.635 más 811 de IVA, o 8.113 de IVA. Parece ser que se hará por menos dinero, pero no obstante nos reiteramos en la pregunta que dijimos en su día, no sé si era ruego o pregunta, que nos parece un poco caro. Y además, en el pliego de condiciones, en el decreto 96 hay un error donde dice carpas, se entiende que quiere decir rampas. Y luego la cláusula 2, las condiciones, habla de negociado sin publicidad. El negociado sin publicidad es hasta 18.000 euros sin IVA. Estamos hablando de una cuantía de 46.748, aunque se haga a la baja, pero sigue siendo superior a 18.000 euros. Que se tenga esto en cuenta. Ya sé que hay procedimientos de otra manera, pero en principio parece que esto no va dentro de lo que debe ir. Y una sexta pregunta con respecto al proyecto Mejora de Infraestructura Finca Rústica, que el importe es 51.548 euros y la subvención es 38.668 euros. Por favor, lo que quería es que se nos explicara más o menos de qué va, porque eso está ahí se entiende poco, la verdad que se entiende poco. Y ya no tengo más preguntas. Tiene la palabra el portavoz del grupo. Muchas gracias. Bueno, le voy a contestar a las preguntas del Partido Popular, ya que el CIO tomó la decisión, como suele hacer otras veces, aunque las comparaciones son odiosas, cuando el perro mete el rabo entre sus patas, se coge y se va, perdón. Esto demuestra haber cogido una pataleta de niño consentido. Esto sobrepasa el colmo de desprecio más absoluto a las normas mínimas de respeto que le exigen su cargo, el suyo, el mío y de los demás, sobre todo de lo que usted presume, de ese 33% de sus votantes. Usted quedó como suele quedar, pero bueno, usted allá, como dice a nosotros. Nosotros no puede pasar conforme a los votantes o al pueblo al cual gobernamos, el problema nuestro. No usted quitar el mejor espejo donde el Partido Socialista se tenga que mirar. De hecho, ahí está, donde usted está y donde estamos nosotros. Ya se lo dije en su día. Posiblemente otro le hubiese ganado la elección, hubiese empatado, hubiese hecho el... Usted por lo pronto la perdió. Y le vuelvo a decir que no es el mejor ejemplo para decirnos a nosotros... Usted ya lo voy a preguntar. Por favor, yo no le he molestado en ningún momento. No le he molestado en ningún momento. Le voy a contestar en el próximo pleno. Voy a contestar al amparo del rol. Voy a contestar. Sin embargo, ustedes no nos contestaban a una factura que les puse, tanto a ustedes... Aquí quien hace las preguntas somos nosotros, no ustedes. No se han leído el rostro todavía. No tiene la palabra. Que conste en acta que está interrumpiendo al concejal del grupo PSOE que tiene la palabra. Que conste en acta. Que conste en acta. ¿Sabe usted lo que guarda el orden? Sí, bueno, pues a lo mejor no ha visto por qué ni quién. Le pido disculpas, pero recuerdo... Pero que no tiene la palabra, que no puede hablar. ¿Por qué no lo entiende? ¿Ahora no lo entiende usted? Ah, bueno, hay más de un capacitador. Creo que vamos a mitad de la legislatura, todavía no la ha comprendido. Que el pueblo de Oliva quiso que gobernase Luis Alfonso. Usted no la ha comprendido. Y lo va a comprender hoy. Pero volvamos a donde nos atañe. Usted le di una factura. Usted y el grupo del Partido Popular. Hace un año. Todavía no me la han aclarado. El 1 de febrero se la volví a remitir. Aún no nos la han aclarado. Pues ya me la han juzgado también, hombre, como han hecho con los demás, ¿por qué no han ido a juzgar? Que no tiene la palabra, que no Perdón, tiene la palabra, que no pero no me está costando mucho. pero que no lo puede interrumpir, pero ¿qué pasa? ¿Que usted hace lo que quiere y nosotros no vamos? ¿Pero esto qué? ¿Pero usted qué cree? Además, como Que no tiene la palabra y no puede hablar, no puede hablar, que no puede
ya, pero hoy me voy a saltar el ROE, porque ustedes se lo saltan. Porque ustedes se lo saltan también. ¿Que les cambie el orden la primera vez? No, si me da igual. Porque el ROE también dice que si hay alusiones directas, yo tengo que contestar. Y ustedes no me dejan contestar Que nunca. no hable más, que no tiene la palabra. Perdón usted. Que no tiene la palabra. Continúe, señor portavoz. Muchas gracias. Perdone la interrupción. Hay veces me ha interrumpido usted por 5 minutos. Espero que en lo sucesivo rectifique usted. No se ratifique. ¿Qué? En lo que he declarado me ratifico. Vuelve usted otra vez a interrumpir. Bueno, ahí está el tipo de Aquí está la paciencia. pido perdón porque le voy Aquí está la paciencia. a contestar al portavoz del Grupo Popular de la pregunta aquí. Mira, sobre la piscina climatizada, en la actualidad hay un socorrista en la piscina municipal, puesto que con fecha 8 de noviembre del 2016, la Dirección de Salud de la Consejería de Salud Política Social de la Junta de Extremadura pidió la dispensión del funcionamiento con socorrista. La solicitud es realizada por este ayuntamiento. La persona contratada en estas instalaciones es un monitor de natación para la temporada 2016-2017, que conforme a la base del decreto 33-2017 tiene una duración de hasta el 15 de junio del 2017, prorrogable una semana más en función de los cursos. La bolsa de empleo para esta plaza tiene prevista una vigencia máxima de 2 años. En cuanto a la otra pregunta que tenía pendiente de la venta, mira que hay una empresa que está interesada en ella. Posiblemente se puede quedar con ella o no, se sacará a libre licitación con las mismas bases que la anterior. Esperemos que esto se pueda llevar a cabo y quedemos conformes. No tengo nada más que aclarar. Tiene la palabra la concejala asistente. Aquí hablamos todos. Por favor, ¿puedes leer lo que se pone antes de ruego y preguntas? La coletilla de las 24 horas. Sí, que la pregunta tiene Sí, que ser presentada con 24 horas de antelación. ¿Puede leerlo como secretario, por favor? Que para contestarse en el pleno la pregunta tiene que ser presentada con 24 horas. Entonces, les ruego que si ustedes quieren que les contestemos las preguntas, lo hagan según lo que marca la ley. Ah, sí, y la van a contestar si la traemos de antes. ¿Perdón? ¿La van a contestar si la traemos de No. antes? Ah. 24, ¿las ha presentado por escrito? Pero lo ha hecho alguna vez, No hace ningún Porque problema. le gusta esto. Y esto se acabó. No me gusta esto. Preguntan No me ustedes gusta, las soy bastante preguntas. decepcionado, bastante triste por el ayuntamiento. Hagan No me va a ustedes, gustar. por favor, hagan ustedes las preguntas por escrito 24 horas antes y nosotros las contestamos. Si no, por ley, podemos hacerlo 2 meses después. Si esto no tiene nada que Y ver lo con la ley. sabe. Y Por lo ley- sabe. Se acabó. Por ley No, también dice la ley, Pero dice ¿por Roque, qué si hay tiene la alusiones, palabra no- de ley? les quiero pedir un ruego, por Pero vamos, favor. toque, Perdone, Les déme la quiero palabra pedir- después, porque hay alusiones. Y dígale, señor secretario, cuando hay alusiones hay que contestar la Ahora ley. mismo no la tiene. Está hablando ella, no la interrumpa. Es que está hablando ella, ¿por qué la interrumpe? Porque no han parado de hablar de mí. Después Porque no Yo le no la he visto, interesa no la he que interrumpido, digan pero lo ¿de que qué tienen habla que usted? decir. ¿De qué Vale, habla usted? simplemente no estoy haciendo alusiones, le estoy diciendo. No, claro. Perdone, yo le estoy diciendo que según la ley, si usted quiere que las preguntas se contesten, como lo ruega... Yo no lo quiere el pueblo, lo quiere el pueblo, ¿cómo lo voy a querer yo? Lo quiere el pueblo, es una falta de respeto lo que ustedes hacen. Perdóneme. Hombre, lo pido yo, Lo no hace. lo pido yo, porque lo dice todo el mundo. Bueno, pues No usted contestan como ustedes. representante de esa parte hágalo por Y escrito. yo- Si quiere que se le conteste, y si no, no lo exija. Y segundo, un ruego, por favor, cuando hagan las preguntas, hagan preguntas como las que formula en el PP, Claro. acerca del pueblo. Vamos a ver. Entonces me va a cerrar el ayuntamiento y no venimos a los No, plenos ya. en un pleno se puede preguntar a la alcaldesa por qué usted se presentó, por favor. Sí. Usted ha Sí. pensado. Vamos, ¿Por qué esas son se preguntas de acabó? pleno. Las preguntas de pleno son mi nómina. En la pregunta de pleno son lo que le interesa. ¿Por Mi qué? nómina está ¿Por publicada qué en el no boletín sé? de la provincia. Venga, las dos a la vez. No, perdón. A ver, que hagan preguntas referente a lo que tienen. Cuando usted me diga, voy a hacer yo. Bueno, pues entonces estos son absurdidades. Preguntar por qué este señor lo hemos elegido a este señor o no sé qué, no me parece que sea una pregunta del pleno. Hagan preguntas con coherencia. Claro. Decir, ¿son ustedes conscientes de que están gobernando mal? ¿Son conscientes? Es fácil responder. Yo contesten. no. Ah, bien. ¿Usted es consciente? ¿Ves si es fácil responder? ¿Es consciente? Pues demuestre ¿De qué? que se
está haciendo un mal gobierno, porque de momento lo que Sí, está sí, haciendo sí, es sí. sin palabras. Uy, maravilloso. Maravilloso. 24 horas por escrito. Y si no, no se le va a contestar a ninguna pregunta, excepto, señora alcaldesa, perdóneme, ¿puede enseñar respecto a los puntos del pleno los puntos que tenemos? Sí, sí, porque de hecho ya sabíamos que usted nos iba a decir que qué vergüenza, si no era vergüenza era desfachatez, algo de eso iba a decir que por qué convocábamos un pleno sin ningún punto.